maravilloso y es muy bonito pues que se logre compartir tanto en estos días y mantener el ánimo arriba. Entonces, bueno, pues lo que vine a contarles es un poco lo que he aprendido estos años sobre cómo podemos leer las huellas de lo que hace que un material normalmente fundido, viscoso, como son los magmas terrestres silicatados, pasen de comportarse dúctilmente o viscosamente a comportarse casi como sólidos y finalmente romperse en lo que llamamos piroclastos, ¿no? Y como estudiando los más finos, las cenizas, podemos leer mucho de cómo funcionan estos fenómenos espectaculares y que son mi gran pasión, que son las erupciones explosivas. Una de las personas que hizo una gráfica maravillosa fue Dingwall en Alemania. Esta ya está modificada por Kathy Cashman y Bettina Schuh. Y lo que nos muestra básicamente es el límite de transición de vidrio, que es una barrera cinética que está separando un estado, digamos, del magma donde él está preferiblemente líquido, fundido, se comporta dúctilmente, y un campo donde pasa a estar en estado sólido y por lo tanto se comporta frágilmente cuando se somete a esfuerzos. No se alcanza a relajar cuando está sometido a esfuerzos. Entonces, digamos que esto es fuertemente controlado por la temperatura y por la tasa de descompresión en el eje Y. Si tenemos un magma caliente, necesitamos descomprimirlo y solo cuando llega a descompresiones muy altas es que logra fragmentar, que sería la trayectoria 1. Pero si el magma está un poco más frío, pues se logra descomprimir más rápido y pasar al estado de fragmentación mucho más rápido. Pero eso lo podemos hacer en varias direcciones. Podemos mantener constante la tasa de descompresión y si enfriamos rápidamente el magma también podemos hacer que se comporte frágilmente o se combinan descompresión y temperatura. Entonces él estudió bastante esta barrera cinética, todavía todo el grupo de Alemania está en esas, es muy difícil hacer estos experimentos y se ha entendido que esa barrera es fuertemente dependiente de la cantidad de agua disuelta, ¿cierto? Entre más cantidad de agua disuelta haya en el magma, se corre la barrera cinética y podemos atravesarla a temperaturas más bajas, o si también es fuertemente dependiente del contenido de sílice, entonces se corre hacia la izquierda. ¿Por qué la sílice y el agua? Pues básicamente porque ambos controlan la viscosidad. Entonces en el gráfico de abajo vemos como magmas preferiblemente poco viscosos y fluidos pues van a tener que ser sometidos a una gran descompresión para finalmente poder pasar la barrera cinética y fragmentar. Mientras que magmas muy viscosos la pueden pasar más fácilmente a menores tasas de descompresión. Y mucho de esto es lo que controla entonces los estilos eruptivos, ¿no? Lo que cambia el comportamiento fusivo a explosivo. Y forma estos procesos maravillosos que no solamente son peligrosos, sino que también nos dan la atmósfera que respiramos e impulsan mucho de los ciclos biogeoquímicos que conocemos en el planeta. Dentro de todos estos fenómenos volcánicos, los que me interesan son los piroclásticos, que son los que están en blanquito, y entonces todo el material que se rompe puede salir, inyectarse en la atmósfera, transportarse por el viento y caer, o puede salir balísticamente como proyectiles, o esa columna no es estable, puede colapsar y entonces viaja a ras de terreno muy caliente y pues destruyendo todo a su paso. Esas son las corrientes de densidad piroclástica. Lo que sale, esto es un poco como de claridad de lenguaje para todos, porque a veces se oye un poco de confusión. Lo que sale es un mundo mucho más parecido al sedimentario que al ígneo fusivo que estudiamos normalmente en petrología. Entonces, el material sale con distintos tamaños. El más fino, a eso es a lo que llamamos ceniza, por lo tanto, las caídas piroclásticas son piroclásticas, pueden caer todos los tamaños, no solamente cenizas. Los más grandecitos, entre 2 y 64 milímetros, es lo que llamamos la tilde, y ya lo más grande, a 64 milímetros, es lo que llamamos bomba o bloque. La diferencia entre ambos es básicamente que la bomba tenemos evidencias de que salió el material caliente y se enfrió durante el vuelo.
Pero entonces, pues no solamente sale magma, sale el magma que ya sabemos que comporta cristales y fundido, entonces eso se rompe, pero también se puede romper el tapón del conducto volcánico, o sea, magma previamente emplazado que está ahí obstruyendo la parte superior del conducto. Pueden destrozarse también capas o depósitos que estén formando el edificio volcánico y puede salir material hidrotermal del sistema hidrotermal o puede salir incluso la roca caja, rocas sedimentarias, rocas metamórficas donde se esté inyectando el magma. Entonces, por eso necesitamos darle el apellido a esa ceniza, lapil o bloque, ya sea no litificado o litificado, y ver si está compuesto por vidrio o fragmentos de roca o por cristales. Y eso puede ser de cualquiera de estos materiales de acá, ¿no? Entonces, uno de los objetivos grandes que necesitamos hacer los vulcanólogos para entender cómo funcionan las erupciones es detectar cuál de todo ese material es proveniente del magma que se rompió, del magma que está haciendo erupción, cuál, y eso es lo que llamamos juvenil, o sea, eso es una interpretación, o qué material proviene del edificio volcánico en erupciones anteriores, y eso es lo que llamamos material accesorio, muy difícil de distinguir juvenil y accesorio, y esa es como la obsesión de los últimos tiempos. Y accidental es todo pues, lo que no tenga nada que ver con la erupción o con el volcán en sí mismo, o sea, toda esa roca caja que se está triturando durante la explosión. Entonces, ¿esto cómo puede ocurrir? Entonces, una manera de entenderlo es tomando cerveza o tomando champaña y estudiar las burbujas que están formándose adentro. Entonces, cuando decimos que la fragmentación ocurre por culpa del magma, es porque el magma en sí está saturado en volátiles o tiene la capacidad de nuclear burbujas. Si tiene, por ejemplo, otros cristalitos como la magnetita. Entonces, la magnetita le ayuda a esas burbujas a nuclearse. Pasamos un umbral de saturación de volátiles, podemos generar las burbujas. Esas burbujas las podemos expandir y hacer crecer. Y si llegan a una sobrepresurización importante, pueden entonces generar una deformación en el fundido no se va a lograr relajar y se va a romper. Entonces, eso es lo que hace que básicamente la obsidiana y la pómez sean la misma cosa. La pómez es básicamente obsidiana vesicular. ¿Dónde estamos parados? Es acá arriba, ¿no? Entonces, la historia que viene en esas burbujas básicamente tiene que ver en la capacidad de retener la presión interna, el gas interno, o de conectarse y entonces dejar progresivamente escapar ese gas un poquito más violentamente o desgasificarse completamente hasta desinflar incluso las burbujas. Entonces, la explosividad de la erupción pues va a depender fuertemente de esa competencia que hay entre aguantar la presión, lograr crecer y explotar o perder el gas en el camino. Eso lo estudiamos en la pili, o sea, fragmentos preferiblemente entre 1 y 4 centímetros, donde podemos ver distintas poblaciones de tamaños de burbujas y las podemos estudiar en 3 dimensiones, también con tomografía para ver qué es lo que pasa allá abajo. Y eso en experimentos pues es un poquito complicado porque los conductos pues no son homogéneos. Entonces, lo que hemos entendido también es que la manera como desgasifican los magmas en ascenso es muy complicada. No todo el magma vesicula en las mismas proporciones a través del conducto e incluso desgasifica más cerca a las paredes y puede expandirse mejor en el centro. Entonces, se generan reologías muy complejas. Acá abajo a la izquierda ven una zona central del conducto donde las burbujas pueden expandirse tranquilamente. Cerca a las paredes se cizallan, incluso pueden volverse tubos o colapsar incluso, y si desgasifican y colapsan, pues se va a generar un bordecito de obsidiana. Sí, bueno, depende de la composición también, pero el punto es que la historia allá abajo es complicada, hay esfuerzos complicados y por lo tanto lo que llamamos nivel de fragmentación no es una superficie plana normalmente, sino que va a ser sinuosa, va a haber
porciones del magma que llegan casi desgasificados a esa zona y porciones del magma que llegan mucho más expandidos. Entonces, si eso es lo que está pasando, lo que tenemos son las erupciones que ustedes, pues que todos conocemos desde chiquitos, ¿no? Entonces, los nombres que trabajamos en la clasificación que es arbitraria y es humana, o sea, los volcanes son espectros como todo en la naturaleza, pueden cambiar de un estilo a otro, pueden volverse una misma erupción, puede tener varias fases de distinta explosividad, pero básicamente es culpa de ese gas, lo que llamamos erupción magmática. Otra manera de fragmentar es no necesariamente si ese gas está formándose o no en estado de burbujas. Lo importante es que el dique que se inyecte o el magma que se inyecte en un conducto pueda tener interacción con agua externa. ¿Esa agua externa qué es? ¿Es agua de un acuífero saturado, por ejemplo? ¿O es agua de un lago crateríco? ¿O es agua de una costa si el volcán está en un ambiente litoral? Entonces, lo que sucede es una interacción entre dos fluidos, uno muy caliente, que es el magma, uno relativamente mucho más frío, que es el agua externa, y eso, si se dan ciertas condiciones, va a hacer que ese magma y sobre todo el acuífero revienten. Es decir, lo que explota en este caso, principalmente, es el vapor de agua externa, el agua externa que se vaporiza bruscamente, ese es el agua que explota. Y una de las erupciones pues, más espectaculares de este tipo son las de Surtsey, estas de Tonga, pero también suceden en estratovolcanes como en Mount Ruapehu, en Nueva Zelanda, y estas erupciones las conocemos como surtseyanas, botan jets, muchos balísticos y oleadas piroclásticas en la base. Como esa interacción pues friega el acuífero, se pueden formar conos de depresión que van haciendo que se profundice cada vez más la cámara de explosión y el volcán puede crecer hacia abajo, como un embudo, y hacia los lados. Y se forman pues cráteres muy anchos con bordes de bajas pendientes. Si lo hacen pocas veces en su vida por diques pequeños y son de poco volumen, es lo que llamamos mares. Es decir, los mares son esos volcanes chiquitos que son predominantemente hidrovolcánicos. Se queda atascado en el camino y le contribuye mucho calor al sistema hidrotermal que está más arriba. El sistema hidrotermal, si está sellado, por ejemplo, por zeolitas, sílice, arcillas, pues se sobrepresuriza y él es el que explota. Entonces, estas son muy cortas, son sí, muy episódicas, pero acá lo fundamental es que el magma que intruye y el reservorio hidrotermal no entran en contacto físico directo, o sea, el magma no entra en contacto físico con el agua, sino es el calor que sale del dique que sobrepresuriza también el sistema hidrotermal y este es el que explota. También ocurre en lagos, entonces si tenemos lagos cratéricos, por ejemplo, se inyecta el magma, se genera una película de vapor y el agua del lago puede infiltrarse y generar acá la explosión. Estas, no por ser chiquitas, son de menospreciar. Acá abajo tienen la erupción de White Island en Nueva Zelanda hace pocos meses, que causó una gran tragedia, de hecho larga, porque la gente inhaló muchos ácidos y se moría meses después, ni siquiera en el momento de la erupción. Y esto es Poás en Costa Rica, muy famoso por tanto freáticas, sí, sobre todo freáticas. Y lo que llamamos hidrotermal, las erupciones, entre comillas, realmente son explosiones hidrotermales, ocurren sin necesidad de inyectar un nuevo magma en nuestro sistema. Podemos tener un magma viejito, pero en un reservorio grande que se ha venido enfriando desde hace miles de años. Y si hay un sistema hidrogeológico que logre bajar fluidos, calentarlos y dejarlos salir cíclicamente muchas veces, pues se generan los campos geotérmicos,
donde tenemos piscinas de lodo que también tienen sus burbujitas. Después esto es un mundo de arcillas supremamente impermeables, pero finalmente pueden ceder si se sobrepresuriza el sistema en algún momento y lo que explota es barro prácticamente, pero no necesariamente es que esté subiendo un dique en el camino. Entonces a esas a las que les decimos hidrotermales. Todas estas erupciones, estos mecanismos de fragmentación pueden suceder en cualquier tipo de volcán, tanto en poligenéticos como en los chiquitos, en los monogenéticos. Y pueden cambiar de un estilo a otro, como les decía. Entonces no son indicativas de un tipo particular de volcán. Entonces vamos a ir viendo cómo es que vamos destapando un poquito las historias. En la fragmentación magmática, esta es de un magma muy dúctil, muy poco viscoso, por lo tanto, como les decía, tiene que someterse a mucha descompresión larga antes de finalmente pues romper. Acá se ve muy bien cómo empiezan las vesículas a crecer, se empiezan a adelgazar los bordes, las paredes de burbuja, se adelgazan hasta que finalmente se rompen. En este caso, en un magma muy dúctil, pues se van a formar los famosos cabellos de Pelé. Fíjense cómo las burbujas van creciendo porque se unen, ¿no? Entonces, en magmas poco viscosos, digamos que el crecimiento está bastante gobernado por la facilidad de difusión y la poca resistencia del fundido a deformarse dúctilmente y se dejan, pues, finalmente estirar hasta explotar. En las que son más violentas, que normalmente involucran magmas mucho más viscosos, entonces puede suceder eso, donde estamos viendo es una fragmentación hacia arriba, ¿cierto? A medida que subimos, las burbujas se van coalesciendo, ampliando hasta que explotan, pero en los sistemas muy viscosos la fragmentación va como hacia abajo. En realidad las dos pueden ocurrir simultáneamente, pero acá lo que hacemos es que destaponamos una capa de burbujas, apenas ellas explotan, que están sobrepresurizadas, destapan a la segunda capa, destapan a la tercera y entonces el frente de fragmentación va hacia abajo. Eso es muy común cuando colapsamos domos volcánicos o los hacemos explotar. Y es más parecido, digamos, a la situación del corcho de la botella que está taponando un líquido con burbujas. Entonces, en este sistema estamos acá, mucho más viscosos. Y en cualquiera de estos dos casos, entonces lo que tenemos que ir a buscar detectivescamente son los restos de esas paredes de esa burbuja, porque pues la burbuja ya se fue a la atmósfera, al gas, lo que nos queda son las paredes de la burbuja, y eso es lo que llamamos esquirlas de vidrio, y se preservan mejor en los tamaños finos, en las cenizas. Entonces ya desde hace rato, desde los 80s, Fisher y Schmink habían catalogado algunas de las formas más esperadas y fíjense que básicamente estas formas en Y, estas de acá, dejan ver muy bien esa pared que existía entre 3 o 4 vesículas. Y se puede ver la pared o se puede ver una zonita del magma triturado que todavía tenga burbujas más chiquitas adentro y el borde sea supremamente irregular porque está formado por explosión de burbujas. Es decir, en las magmáticas necesitamos ver evidencia de burbujas. Y en los vidrios, entonces, en el material juvenil, no estoy diciendo que estas sean necesariamente juveniles, sino que en vidrio, lo que nosotros esperamos es ver superficies como esta, por ejemplo, fundidas, las de arriba, la B y la C, no sé si están viendo el mouse, o fragmentos supremamente vesiculados, o paredes, como les decía, de las burbujas. Entonces, en este caso de acá, las de abajo, estamos viendo, por ejemplo, estas formas perfectas de las esquirlas de vidrio y estas concavidades del vidrio, que quiere decir que ahí explotó una burbuja. Esta es muy bonita, la G abajo. En magmas más viscositos, los anteriores eran magmas muy básicos, estos en cambio son más viscosos. Entonces, pues como les decía, es mucho más compleja la reología
y se ven tanto vesículas estiradas, alargadas cuando estamos descomprimiendo fuertemente estos domos. Algunos registran intentos de coalescencia abortados, quedaron todavía los límites entre burbujas, o incluso en porciones que no alcanzaron a vesicular, se forman estos fragmentos densos o parcialmente vesiculados con bordes rectos entre sí. Ojo, en erupciones magmáticas de magmas viscosos. En erupciones hidrovolcánicas o hidromagmáticas, algunas también decimos freatomagmáticas, si el magma es basáltico o si el contraste de temperatura entre el magma y el agua externa es lo suficientemente grande, se da una reacción muy parecida a las que hacen en los experimentos termonucleares o en las bombas atómicas. Entonces, esto se llama Molten Fuel Coolant Interaction, conocido como MFCI, y es la explosión que sucede entonces cuando dos fluidos de temperatura supremamente contrastantes entran en contacto después de varios intentos de hacerlo, porque se forma inicialmente una lámina de vapor que los intenta aislar, pero cuando esa lámina colapsa, entran en contacto físico y explota. Eso es capaz de triturar toda la roca caja, por lo tanto los depósitos van a ser ricos en fragmentos de esa roca caja o van a ser ricos en fragmentos del acuífero que reventó. Y sale material magmático, se encuentra material juvenil. Ese material, pues Wallets fue uno de los pioneros, él trabaja en Los Álamos, en Texas, haciendo, pues él es físico, salió más bien del mundo de los experimentos de las bombas, pero se metió en este rollo y empezó a hacer magmas experimentales y encontró unas formas muy particulares que durante muchas décadas eran, digamos, las guías para identificar este tipo de fragmentación. Unas de esas son fragmentos en bloque, con ángulos rectos y sin vesículas. Otros se llamaban en musgo, acá se ven mejor, pero pues esto se ha venido trabajando ya mucho y pues finalmente el magma es magma, es un material que está sometiéndose a esfuerzos, o sea que si pasa vidrio siempre se va a romper en forma concoide, siempre bajo ondas de choque se van a formar superficies escalonadas, entonces criterios que antes se pensaban eran exclusivos de interacción agua-magma realmente se han venido reevaluando y lo que se busca es dentro de las cenizas más finas encontrar las que tienen registro de esa interacción, las que ven más el agua. Entonces, esas se llaman partículas activas y estas, que la A y la B, que tienen las grietas de quenching, se dice en inglés, como una contracción supremamente, pues, muy rápida cuando interactúa con el agua, el magma, entonces se forman esas superficies con grietas de mucha atención a no confundir con la alteración del vidrio arcillas, que eso ha sucedido harto. Y pues por supuesto estas en musgo siguen siendo, digamos que este bloque de acá de la izquierda siguen siendo bastante útiles para distinguir ese mecanismo de fragmentación. Las freáticas, en cambio, pues si el magma nunca entra en contacto con el sistema hidrotermal, se van a distinguir porque todo el material piroclástico que sale, pues nada es juvenil. Todo está cargado de líticos, de material preexistente, con unas alteraciones hidrotermales bastante fuertes. Entonces, digamos que ahí la clave de las freáticas, si es que se llega a encontrar el depósito, porque estas persisten poco en el registro geológico y es una grandísima angustia porque ellas son precursoras muchas veces de los otros estilos eruptivos. Entonces, estudiarlas ha sido complicado, han hecho mucho últimamente Cristian Montanaro en Solfatara, por ejemplo, en Nápoles, ¿no? Y también en los campos geotérmicos de Nueva Zelanda, donde los depósitos son más grandes. Entonces, ¿cómo afrontar la pregunta? Entonces, básicamente, siempre hay que hacer un buen campo. O sea, sin el campo, usted se puede inventar lo que quiera. Entonces, arranque por lo que toca, que es mapear y hacer una buena estratigrafía y sedimentología. Si sus depósitos son de caída, como los que estoy mostrando acá, y está plagado de pomes, pues es juvenil, para de contar. Dudas hay cuando empiezan a adquirir
tamaños finos y fragmentos con coloraciones extrañas, ¿no? Esta rosadita o que cambia de gris, amarillo, rosado, hace que pararle bolas, o fragmentos, depósitos donde haya mucha incorporación de líticos, como se ven acá de distintos colores. Ojo, porque cuando uno distingue vidrio de cristales, de líticos, todos pueden ser juveniles o todos pueden ser accesorios y solamente los líticos y cristales van a ser accidentales, pero uno puede tener fragmentos líticos juveniles, por ejemplo, si uno ya tiene un magma desgasificado en el tapón de un domito que está saliendo y eso explota. Entonces, por eso se vuelve una pregunta importante distinguir qué es juvenil y qué es accesorio. Del campo, uno también sospecha mucho cuando estamos cerca de la fuente y vemos depósitos supremamente triturados, como este que estoy mostrando abajo a la derecha, donde acá estamos como a 10 kilómetros, 10, 13 kilómetros o menos, y está ya pulverizado con laminaciones importantes y la pili acrecional o estos elementos aquí que se llaman agregados de ceniza. Pero lo que da la sospecha de que estamos en algo freatomagmático es el tamaño de grano, no la presencia de agregados de ceniza. La presencia de agregados de ceniza es una grandísima suerte encontrar y se ha especulado mucho sobre eso, pero se ha avanzado mucho en los últimos años. Lo que entendemos es que estos agregados son justamente la manera como la ceniza logra caer a la superficie terrestre. Entonces, si las partículas que están más finas a micras, ¿no? A 100 micras están suspendidas en la atmósfera, la manera de caer y de tener una velocidad terminal que les permita caer a superficie es agregándose. Y lo que es difícil es encontrar los agregados porque en el impacto con el terreno pues se rompen la grandísima mayoría. Pero si estamos de buenas y estamos, por ejemplo, estudiando en un terreno pantanoso o que era pantanoso o que ya haya habido una previa acumulación de piroclastos y le acolchonamos un poquito el sustrato, pues estos agregados se conservan, son lindísimos y están hechos entonces de muchas de las particulitas finas. Aquí vale la pena resaltar, encontrarlos entonces no significa hidromagmatismo, no significa vulcanismo monogenético. Lo único que significa es que en la atmósfera hay posibilidad de agregar la ceniza. ¿Por qué? Pues léanse mucho a Alexa Van Eaton en Nature 2015. Parece que los núcleos de hielo en la atmósfera son maravillosos para formarlos. Escolamaquia por ahí encontró que el azufre también. Lo importante es generar fuerzas electrostáticas que permitan que la ceniza se agregue alrededor de un núcleo y empiecen a ganar tamaño, casi como el granizo, y logren caer. Del campo, entonces, uno también agarra toda la información necesaria para contextualizar los depósitos y normalmente lo que tiene que ver con erupciones freatomagmáticas son historias supremamente bien estratificadas, muy laminadas porque las erupciones suelen ser muy cortas, pero muchas. Y eso pues se da muy bonito en campos monogenéticos, como les decía, este es un trabajo de Denis Avellán, mi amigo de Nicaragua, donde estudiamos un poco las variaciones de interacción agua-magma según el contenido y tipo de acuífero, o sea, de sustrato que está por debajo. Entonces, el asunto es contextualice el campo, mapee y controle múltiples estaciones y asegúrese que está estudiando esto en el eje de dispersión de los depósitos. Entonces, en caídas, pues es un poquito más viable cuando son depósitos viejos y cuando uno está en medio de una erupción, pues es un poco rogarle al viento que le diga a uno para dónde es que está soplando, agarra el carro y váyase a hacer cacería de cenizas. Entonces, esto un poco fue lo que tuvimos que hacer a medianoche en el 2012 o 13 en Tongariro, en Nueva Zelanda. Entonces, el asunto es, pues, es difícil encontrar los depósitos, sobre todo en erupciones pequeñas, pero trate de tener una idea de la distribución con la distancia, porque si no,
pues la muestra va a estar sesgada a una segregación muy importante que sucede en la atmósfera con las partículas. Entonces, estudiar una sola localidad, en pocas palabras, no sirve para mucho. Aquí, de hecho, podemos muestrear entonces ya distintos puntos y empezar a hacer tamizado en seco o en húmedo, dependiendo del tamaño, y sacar nuestras distribuciones granulométricas. Por ejemplo, otra vez, si usted solo trabaja con una estación, se va a inventar que tiene distribuciones polimodales y lo que nos está pillando es que usted está en una zona donde hay vientos cruzados o donde hay superposición de oleadas o de corrientes piroclásticas con las caídas, o se están agregando los materiales y está evitando conocer mejor su depósito, que se va seleccionando mejor y limpiando la curva con la distancia. Luego de eso hay que empezar una estrategia de múltiples pruebas. Entonces, el objetivo es buscar el bendito vidrio, que de verdad se vuelve una obsesión, sobre todo si lo que está saliendo es muy rico en líticos. Entonces, esto es importante porque cuando se está haciendo como un apoyo a los observatorios vulcanológicos, pues la primera pregunta es, ¿está subiendo algo o no está subiendo algo? Entonces los sismólogos ya detectan los diques subiendo, en este caso un silencio sísmico de una semana antes de la erupción y sucedió la erupción. Pero saber si la erupción era freática o freatomagmática, precursora de algo más grande, pues era fundamental. Entonces, pues empezó la cacería del vidrio y eso se hace haciendo secciones delgadas rápidas y limpiando las muestras menores a 1 milímetro y de ahí para abajo la fracción que queremos separar es la más chiquita, 125 micras, y empezar a clasificar los componentes. Si tiene la suerte de ver partículas más grandes o si está en un depósito viejo y logra subirse al cráter y encontrar los clastos más grandes de la misma unidad, pártalos, rómpalos y puede jugar con los aceites de refracción para verlo rápidamente sin necesidad de hacer sección delgada y trate de ver cómo se ven fragmentos que son líticos si los partimos, a ver qué se le parece al lítico accesorio, que es más bien juvenil, y después de eso hay que contar. ¿Cuántos clastos? Pues por fracción entre 300 y 500, siempre y cuando estemos en la fracción de 125 micras. Entre más chiquito vamos, más hay que subir el conteo. Realmente la población que más nos habla es la 4Phi, la de 63 micras, y ahí hay que contar más de 2.000 partículas. Entonces, pues eso se vuelve un problema cuando hay presión, pero cuando hay tiempo se puede. Y lo que se quiere ver es la proporción de material potencialmente juvenil con el potencialmente no juvenil y cuantificar. Si tenemos confianza en la cantidad de vidrio juvenil, ya nos lanzamos a hacer interpretaciones. Entonces, para saber si sí o si no, una vez lo encuentre al candidato, píquelo y lo monta en el SEM, lo cubre con oro con grafito y preferiblemente no laven esto con acetona ni con ácido y ya empiezan a buscar las observaciones en el SEM con los criterios que les dije antes. Pero en paralelo se juega con las secciones delgadas, ya con más tiempo, y se va uno a microsondas o a SEMs con EDS acoplados y se trata de clarificar un poco los vidrios como son. Si usted perdió los móviles y encuentra un montón de sulfuros, pues eso ya va a ser más bien accesorio o escalas de grises complicadas como estas, mientras que los vidrios bonitos, frescos, limpios, angulares, con todavía la concavidad de la fragmentación, son candidatos juveniles, candidatos, pero el punto es no tragarse el cuento, nunca tragarse el cuento, seguir buscando múltiples hipótesis, seguir analizando. Y algo que nos ha servido muchísimo para entender si la erupción sí involucró magma o no directamente, ha sido ya analizar la química de ese vidrio y compararlo con las químicas de los vidrios de erupciones anteriores. Y eso nos ha ayudado muchísimo, amarrando obviamente si estamos en erupción con el registro químico, si no lo estamos, ver qué tiene sentido geológico y ver si los vidrios que uno está viendo si tienen una firma química particular
o estamos reciclando vidrios del pasado, como es el caso. De nuevo, si está en erupción, pues cuando se pueda, que en el caso de Tongariro fue casi 2 meses después, se pudo subir al cráter y ya había evidencias de que el asunto no salió tan caliente, ¿cierto? Había todavía hielo. La erupción empezaba con un pequeño deslizamiento con material hidrotermal y encima se venía esta sucesión de capas típica de blasts. Entonces ya se entendió ahí que había sido freática. Y se pueden hacer realmente muchísimas cosas ya después. Se pueden hacer análisis de imágenes, encontrar, por ejemplo, en este caso que la mayoría de partículas ya tenían un redondeamiento importante, entonces la abrasión también es un criterio grande para distinguirlas. Y ya todos esos datos se pueden meter en muchos tipos de análisis, por ejemplo, para hacer modelos de dispersión, para entender los datos de los radares, etcétera, para leer también los ácidos que se les pueden pegar y afectar los cultivos. Entonces, bueno, pues de ahí ya los dejo para que lean el volumen especial del JVGR de ese año, del 2014, para ver todo lo que se puede hacer. Para lo que quería como para cerrar un poquito el discurso, es mostrarles lo que hemos aprendido en sistemas ya muy viscosos. Entonces, este es el azufral, ¿cierto? Muy viscoso y es el único que tiene un hermosísimo lago cratérico. Y en el cráter, pues muy cerca al cráter hay una unidad maravillosa, muy bien estratificada, que pues es una candidata para estudiar esto en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces, esta es la unidad de interés, muy cerca de la zona proximal, ya muy triturada, muy estratificada, con laminación inclinada, o sea, dunas. Acá digamos que encontrar caídas es muy difícil y nos toca lidiar con corrientes piroclásticas mezcladas con balísticos. Entonces, ahí ha habido varias tesis, estas son de la Nacional, de Sergio y de Silvia, quienes me ayudaron pues a levantar la estratigrafía dentro y fuera del cráter de esa unidad y encontramos conjuntos de capas con litofases distintas, indicativas de distintos ambientes de transporte y acumulación. Y ya en los Andes con Mariana y Santiago Villamil empezamos a estudiar un poquito las partículas en el CEM y encontramos efectivamente, como se esperaba en los casos viscosos, que teníamos fragmentos desgasificados saliendo en conjunto y en sintonía con unos vesiculados. Entonces, las reologías complicadas de los sistemas viscosos. Y el asunto era pegarle a la 4Phi rápido. Entonces ahí nos unimos con José Avellaneda, Esteban Gaitán, gente de la Universidad de Friburgo y sobre todo con Particle Vision en Suiza, quienes estudian calidad del aire. Entonces usamos técnicas de calidad del aire para analizar rápidamente con un EDS acoplado a un SEM 26,000 partículas menores a 63 micros. Entonces, esto pues ya es mucho más robusto. Se hicieron estos mapas donde cada línea vertical es una partícula y acá estamos teniendo la química. Con eso empezamos a agrupar químicamente los materiales y obviamente el dilema de siempre era pues que la química de los vidrios accesorios se sobrepone con la química de los vidrios juveniles si se analiza así. Obviamente no estamos en una microsonda, pero digamos que la ventaja que empezamos a ver es que en este sistema los accesorios sí se dejan ver porque las escalas de grises son muy variadas, el vidrio está muy devitrificado, hiperlitización, etcétera, y se ve abajo a la izquierda la diferencia entre vidrios accesorios de vidrios juveniles mucho más frescos, pulidos y bonitos. Y eso lo pudimos estudiar ya mucho más cuantitativamente. Entonces estudiamos rugosidades morfológicas y texturales para ver qué tanto se alejaban las partículas de geometrías simples y se acercaban a geometrías más bien muy complejas. Las complejas son más indicativas de gases que explotaron, las simples son más indicativas de interacción agua-mar. Entonces, aparte de poder objetivizar la clasificación, que esto es otra charla,
con múltiples componentes en un espacio vectorial, pues también empezamos a ver las posibles variaciones de las morfologías en secciones transversales comparadas con secciones, pues con clastos ya tridimensionales. Entonces ahí podíamos saber qué tanto estábamos viciando el ojo con clasificar partículas en 2D y quiénes podrían ser más afines unas a otras. Y también entonces pudimos aislar las vesículas internas a cada ceniza. Entonces pudimos ver vesículas aisladas principalmente en un extremo y en los clastos muy vesiculados se ven ya las vesículas descomprimidas, ¿no? Todas estiradas por la descompresión. Entonces, ya una vez corroborado un poco el sentido de la 2D y la 3D, pudimos entonces hacer el conteo de todos estos miles de partículas y lo que entendimos es que en esas sucesiones lo que está sucediendo es que primero, dentro de un conjunto de capas, no hay un cambio sistemático en los contenidos de vidrio, cristales y líticos. Eso significa que no es un solo evento, sino que cada litofasis representa un evento discreto y que la segregación realmente importante es la que ejerce la pared del cráter, porque la pared está bloqueando las corrientes y las que logran saltar se enriquecen en vidrio, son mucho más pumíticas que las que quedan atrapadas dentro del cráter. Entonces la segregación es más bien un efecto topográfico y lo que cada erupción refleja es que cada explosión combina fragmentaciones distintas. Y hace poco hicimos el Congreso Latinoamericano de Vulcanología, que tocó así virtual, y vi este trabajo maravilloso de Pablo Forte, uno de los del equipo de Alemania, que se puso a triturar y hacer explotar obsidianas, y lo que encontró es que si las logramos subir a más de 861 grados y tienen más de 1.4% de agua, ese magma se va a comportar frágilmente y va a poder explotar. Entonces esto ya nos ayuda a entender muchísimo más el mecanismo, incluso porque en los experimentos se formaron estas grietas justo antes de la explosión, que son las que pensamos que pueden funcionar en lagos cratéricos de sistemas ácidos, es decir, erupciones que querían ser vulcanianas, cuando empieza a despresurizarse el tapón se rompe, se agrieta. Esto sí le da la posibilidad a la interacción agua-magma, porque en sistemas ácidos no se puede dar la MFCI. El lago penetra en esas grietas y lo que se sobreimpone es un estilo surceyano sobre uno vulcaniano, que es importante considerar en áreas cercanas a los cráteres. Y nos coincide muy bonito también con los estudios de Silvia en los cristales, donde ya habíamos cuantificado temperaturas y contenidos de agua hasta más del 5% incluso, ¿no? Entonces, en una misma explosión se pueden combinar estilos de fragmentación, sobre todo en sistemas viscosos. Eso dicta la interacción agua-magma y las distintas proporciones entre ellos en cada evento, y eso puede dictar la mezcla ideal con una turbulencia ideal que le da ya las características propias de cada oleada piroclástica como tal. Entonces, pues lo que queda es aliarse con sismólogos. Por allá en el observatorio de Pasto, Roberto ya tenía unas ideas muy bonitas para ver cómo se podría llegar a ver sismológicamente ese agrietamiento y ver si se pueden entender un poquito mejor las escalas de tiempo. Entonces, bueno, pues eso era un poco rápido lo que quería compartir, y pues si tienen preguntas, con mucho gusto. Nati, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita y tan ilustrativa para los que no sabemos mucho de volcanes. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, está el micrófono abierto. Andrea. Es que los conductos generalmente no son pues uniformes, homogéneos, y que esto tendría más que ver como con una geología estructural. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que, digamos, un vulcanólogo que se centre en una parte estructural podría, digamos, llegar
a clasificar estos conductos y digamos que ponerlos, sí, como clasificarlos y lograr llegar a entender la dinámica de la erupción de un volcán, o son tantos el mundo que sería imposible como intentar, como hablar de estos conductos. Bueno, pero entonces espérame un poquito aclare, porque aunque las palabras y los términos son las mismas que usan los estructurólogos, porque al final estamos hablando de un material que queremos deformar en unas escalas de tiempo y a unas temperaturas dadas, no estoy hablando de la relación con geología estructural, estoy hablando de la reología interna del mismo magma. Ok. ¿Listo? Okay. Entonces, si él desgasifica, va a ser mucho más frágil. Si él tiene burbujas adentro, puede tener variaciones de viscosidad bastante interesantes, o si tienes mucha agua disuelta, le vas a bajar la viscosidad. Entonces, si estamos jugando con materiales que sometemos a esfuerzos, y es una competencia de esfuerzos todo el tiempo, y eso es lo que estoy hablando. Sin embargo, tu pregunta es muy chévere. Y lo que estamos haciendo, sí es aliano. Lo que pasa es que, por ahí no sé si está Camilo, pero convencer a los estructurólogos que trabajen con uno es complicado, porque uno se la pasa en el Holoceno y a ellos les gustan las cosas viejas. Entonces, pero realmente sí, es por molestar a Camilo, sí hay alianzas súper bonitas. Pues te sugiero que veas ahorita un trabajo que acaba de salir de México, del campo de Michoacán. Hay muchos en Chile espectaculares, y en Nueva Zelanda acabamos de sacar uno de Tongariro también. Entonces lo que se logra hacer es un poquito entender, por ejemplo, sistemas Riedel o cuencas de Pull Apart, que es lo que estamos haciendo ahorita con José Duque de AFIT, para explicar localización y cuestiones macro del volcán. Pero los diques chiquititos, a menos que no tengas los diques y puedas hacer el análisis estructural de los diques, pues realmente es muy complicado. Pero todo depende, pues, de la exposición que tengas, ¿no? Ok, pero listo. bueno. Súper bien, muchas gracias. Bueno. Acá hay una pregunta, no sé en dónde estoy, pero de Sara, que quiere saber si se realiza alguna calibración extra especial cuando serán los análisis. Claro, sí, tienes que hacerla, pero yo no la hice, la hicieron Juanita y David, que son la pareja colombiana, justamente en Suiza, en Friburgo, y ellos son los que adaptaron toda la calibración del EDS para el SEM. Y de todas maneras, pues aquí con la nacional teníamos la comparación ya de la microsonda, pero sí tienes que ajustar la química, claro. Juan Sebastián Jaramillo, ¿cómo podemos ver estas características ya en situaciones del Mioceno? Sí, entonces el problema, mejor dicho, si están litificadas, pues no nos queda más que hacer procedencia y tratar de pillar algún registro de vidrio fresco, y jugar con las morfologías de abrasión, pero el proceso pues ya de diagenético pues complica un poco el asunto, y sobre todo digamos que sí se pueden hacer siempre y cuando las cuestiones climáticas de entonces no hayan hecho todo lo que explicó Susi ayer, es decir, no pasemos estas cenizas a los procesos pedogenéticos, porque la pedogénesis, pues ya el vidrio es de lo más metastable e inestable que hay en cuestiones atmosféricas, se altera supremamente rápido, se hidrata, pasa arcillas, y entonces al momento en que pasa arcillas perdemos la morfología original. Entonces se vuelve un poco, el reto es mucho más grande, porque lo que tienes es que aproximar la modificación del vidrio y comparar qué pasa con ese fragmento en relación a los demás fragmentos. Y lo que podrías hacer es tratar de separar si el magma interactuó o definitivamente son cosas accidentales, pero es mucho más difícil. Lo que de nuevo insisto muchísimo es que, aunque me apasiona el mundo microscópico, sin el campo no se hace absolutamente nada. Entonces,
la respuesta suya en el Mioceno está más en el campo que en el microscopio. Las erupciones freatomagmáticas son chiquitas, son, como les decía, tienen litofasias muy diferentes a las magmáticas, entonces es más la proporción lítico alterado versus fantasmas de vidrio que logren pillar en un contexto lógico, ¿no? Entonces, si encuentran evidencias de un edificio poligenético, pues apúntele al vulcanismo magmático. Pero si usted encuentra diatremas o encuentra acuíferos destrozados o encuentra brechas de explosión, que esas sí resisten mucho más la erosión, pues ahí hay más chance de argumentar procesos de interacciones agua-magma. Pero claramente esto en el pasado es más complicado. Lo que sí es que las freatomagmáticas y freáticas no le van a hacer caídas piroclásticas de dispersiones de kilómetros y volúmenes importantes. Juan Camilo, cuando las facies volcanoclásticas en depósitos son distales, por ejemplo, lajares, aquí, y presentan abundante material juvenil, como pumitas, es posible usar, pero de nuevo, o sea, el ojo tiene que ser el campo. Si no hacen un análisis de litofasis en el campo, no se pueden zambullir a estas preguntas detalladas. Es decir, el depósito de lajar rico en pomes, párate en coellos. Si tienes dudas en coellos, ahí está Glorita, los lajares distales ya diluidos del machín, plagados en pomes, pero las pomes se redondean súper fáciles y en el lajar usted ya tiene asociaciones de litofasias que le hacen claro que el agua líquida es el medio de transporte. Entonces, la pregunta que siempre hacemos con Hugo, Carlos Borrero y la gente del curso de vulcanología de campo, con la gente que asiste, el juego todo el tiempo es: analice las litofasias y dígame, ¿el medio de transporte es gas o el medio de transporte es agua líquida con sedimento? Entonces, pues el análisis riguroso es el de campo. Después de eso sí vaya hacia el microscopio, pero básicamente los lajares sí se pueden distinguir supremamente bien de esto. Lo difícil son en algunos ambientes más bien, por ejemplo, en los monogenéticos de Managua, los depósitos epiclásticos de algunos piroclásticos a veces sí son difíciles, pero pues de nuevo, el agua tiene sus huellas en las litofasis. Daniela, la vulcanología, dime. Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenos días, Natalia. Hola. Felicitaciones por tu presentación. Mi nombre es Martín Oviedo, soy de Perú. Hola. Soy geólogo. Tengo una consulta. Con respecto a lo que mencionaste sobre los volcanes monogenéticos, ¿tienen identificado? Bueno, a ver, te comento. Hasta donde tengo entendido, los volcanes monogenéticos solo evolucionan una sola vez y atraviesan gran parte de la corteza continental, en este caso. ¿Tienen realizado trabajos en Colombia o de repente realizado en otra parte, en otro país? Sí, monogenéticos que te hayan ayudado a identificar, en este caso, fallas intracorticales que son muy importantes para un control regional, ya sea enfocado para petróleo o minería. Acaba de salir un trabajo muy bonito de Gabriela Vasconcelos y el grupo de la UNAM en Michoacán. Entonces, los duros en esto y que tienen muchísima experiencia en campos monogenéticos son el grupo mexicano, y acaba de salir, creo que es en GSA Bulletin, si no estoy mal. De pronto hago una colección de artículos y se los mando vía Clemencia, pero este de acá es muy bonito. Entonces este de pronto te puede servir. Oh, estupendo. Muchas gracias. Vale. Bueno. Y felicitaciones. Buenos días. Sí. Buenos días. Natalia, Buenos días. Te saluda Kevin Becerra Valencia de Perú. Muy interesante tu presentación, pero tengo una pequeña duda. Al momento de subir los fluidos magmáticos,
al momento de tener contacto y haciéndose la asimilación con el conducto, ¿tiene algún factor para generarse una forma predeterminada de las cenizas, de Sí, los sí, piroplastos? ¿Y sí, a qué sí. se debe? Se debe a esta reacción, bueno, esto en sistemas, como les decía, basálticos, se debe a esta reacción MFCI. Toda esta teoría ya es viejita, desde los 80s, y se ha venido perfeccionando mucho en el grupo de Lino en la Universidad de Bari, con Szymanowski y demás. Y lo que te decía era, bueno, Caroline Emmet, obviamente también en Nueva Zelanda, el asunto es que estos, en este caso, cuando interactúan los dos fluidos, tienes la ruptura de la roca caja y del acuífero que revienta. Entonces, la cantidad de líticos alterados y de cristales ya viejos es mucho mayor que en una erupción magmática, por un lado. Y el vidrio que te representa el magma, la parte del magma que vio el contacto con el agua, porque no todo, lo que también hemos aprendido es que no todo el dique interactúa en la misma proporción con el agua externa. Entonces, la parte que interactúa con el agua externa es la que tritura de esta manera, y las partículas que se forman son estas que ves acá, sobre todo la A y la B, C, D, E, F. Esas son las partículas que ya denominamos activos. Y se caracterizan porque es raro que le veas las vesículas, porque hiciste un enfriamiento muy rápido del magma, lo congelaste muy rápido y lo agrietaste. Al agrietarlo, no sé si se ve el mouse, al agrietarlo, por ahí se inyecta más agua y entonces explota y se agrieta más adentro y se inyecta más agua y explota, y así sucesivamente, y empieza a haber un efecto en cascada que lo que hace es que tritura, pulveriza todo. Entonces, a diferencia de las erupciones magmáticas, las hidrovolcánicas son normalmente mucho más finas desde distancias mucho más cerquita a la fuente que las otras. Y necesitas estas grietas. Pero de nuevo, esto es fácil en el Holoceno, bueno, fácil entre comillas, pero es más fácil de encontrarlas en el Holoceno que en depósitos más antiguos. Pero sí es muy distinta la ceniza que te estoy mostrando allí a las típicamente magmáticas, donde sí ves la huella del gas que explota, ¿no? O sea, aquí ves Son, paredes de burbuja, allá no. son rocas, las últimas muestras que me enseñan son ya Vidrio, todo. rocas vidrio por el tema de que son de carácter más máfico, ¿verdad? No, porque el vidrio es nuestra único chance. Ahí no importa realmente tanto si es máfico o félsico, sino que el vidrio es nuestro único elemento con el cual estamos seguros de que estamos viendo el magma y no rocas distintas al magma, porque como se te pulveriza todo, Claro. entonces uno tiene que encontrar quién es el magma. Los cristales no nos sirven porque los cristales pueden ser de cualquier lado. Pero Claro. el vidrio sí, el vidrio es nuestro amigo. Gracias. Vale. Nati, tienes un poco de preguntas ahí en el chat. Cogí una ahí como de Chepa, de Camilo, que dice que para la clasificación de partículas han usado métodos de inteligencia artificial. Sí, pues el que se lanzó el análisis de componentes principales fue José Avellaneda, y ya están haciendo machine learning con Juanita y David en Suiza, porque obviamente ellos están apresurados con lo de polución y análisis de partículas atmosféricas, pero lo bonito, digamos, que se aprendió de este trabajo que hicimos fue el haber cepillado estos tipos de grises contrastantes en los accesorios, y a partir de eso empezaron a generar unas bases de datos inmensas, y ya están haciendo el entrenamiento de los equipos. Ya hicieron unas pruebas y están, si no estoy mal, la última vez que José me dijo algo fue como la semana pasada que hizo el seminario en la universidad, y si no recuerdo mal estaban logrando ya una clasificación muy buena de 10,000 partículas en 3 horas. Entonces eso ya nos lleva a otro nivel.
Y digamos, la bondad de esto es que el vulcanólogo, en mi caso, puede dedicarse de una a pensar y no a trasnocharse picando manualmente las partículas. Entonces sí, Machine Learning definitivamente sí, y por ahí ojalá se pueda mover el doctorado de José. Acá hay una de la poca preservación de depósitos freatomagmáticos y magmáticos. Entonces, ojo, no son los freáticos los que se preservan poco, algunos freatomagmáticos se preservan muy bien y los magmáticos se preservan casi siempre muy bien. No tiene que ver con una dinámica regional, no, mejor dicho, sí y no, pero yo conozco más los Andes, donde no tenemos esta situación. Estamos en un clima tropical con unas velocidades de levantamiento importantes, una zona geodinámicamente súper activa, pero sobre todo llueve en bombas. Entonces, el asunto de la poca preservación de los depósitos es el poquísimo espesor de las freáticas. A veces lo que sale es el vapor, ni siquiera el sistema hidrotermal. Entonces son fantasmas, casi nunca dejan depósito. Cuando lo dejan son laminitas, las freáticas estoy hablando. Las freatomagmáticas se pueden dejar algunos metros dependiendo del escándalo de la erupción, pero en nuestros climas y en muchos otros llueve como un demonio y estos son sedimentos. Esto se va, esto el agua se lo lleva fácil, supremamente fácil. Para darle una idea de pronto a alguien que trabaje en otros periodos geológicos, pero aquí tenemos incisiones de valles por más de 100 metros en menos de 3.000 años. Mauricio, de pronto se observan al SEM diferencia en las morfologías y texturas. Si la interacción del magma pasó con hielo, el origen del agua, eso es un tema que está en candela. Yo no lo he trabajado, es muy difícil, pero mi sugerencia nuevamente es contextualice. Entonces, contextualice la historia geológica y por ahí empiece el trabajo. Se ha hecho mucho trabajo de interacción lava con hielo, pero si la fragmentación es subglacial o límnica o con un acuífero, pues normalmente cuando es el acuífero se genera este cono de presión que logra perforar la cámara de explosión y por lo tanto cada capa afuera, a medida que subimos posición estratigráfica, pues nos va a estar hablando de una historia cada vez más profunda. Si su sustrato y su basamento es lo suficientemente generoso, pues se deja leer, pero eso depende mucho de la geología local. Santi, hola. En las secciones que trabajamos del espino se veían en su mayoría las ondecitas sonadas, son indicativos. No, el cristal no dice nada. El cristal, habla de la cristalización, habla de cómo crecieron en uno o muchos reservorios. Te recomiendo el trabajo de Silvia en el Journal of South America y ahí cómo se puede usar para calcular eventos de recargas. O sea, los cristales bonitos, sonados y eso nos hablan más es de cámaras, más profundo, no de fragmentación. ¿Cómo se estudia la explosividad en ausencia de vidrio? Pailas. Con experimentos. Entonces, Albita, ahí están los trabajos de Cristian Montanaro, que son espectaculares y están en Alemania haciendo experimentos, básicamente. Pero, pues, el tongariro que te mostré es freática. Entonces, realmente sí se dejan trabajar, las preguntas se reorientan. Glorita, ¿cómo incrementar aún más el entendimiento en sistema de almacenamiento multinivel y escalas de tiempo requerido para recarga y erupción? ¿Cómo se sugería en algún trabajo? Pues las recargas, hay que hacer un estudio en cristales, porque eso ya es una historia más bien de la cámara magmática, de los reservorios, con ICP-MS. Entonces ya si te vas a hacer incluso medidas, podrías llevarlo a isótopos en realidad, pero con un ICP-MS, haciendo perfiles de cristales,
pues ya se pueden tratar de abordar mejor esos episodios de recarga complicados. Bueno, ya nos va a dar hambre, ¿no? Creo que ya, no sé. Listo, Nati, muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Nos vemos a las 2 de la tarde en una conferencia para toda la familia. Muy bienvenidos, para que sigan conectados con Cuarentena con Geociencias. Nati, como siempre, es un placer escucharte. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Me encanta que no se colgó la presentación, todo salió perfecto. Un fuerte abrazo. Bueno, chao, cuídense mucho. Ok. Chao, chao. Chao.